Muy bien, vamos a... El primer tema de cardiología clínica, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, doctores. La insuficiencia cardíaca es una de los cuadros sindrómicos, nosológicos, patológicos más frecuentes en las emergencias y en las hospitalizaciones en cardiología. Tienen que conocer este gran síndrome y tienen que conocer sus etiologías y sus diagnósticos nosológicos, ¿no? La insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón para satisfacer las necesidades metabólicas. Tiene que ver con las fuerzas de Starling. Hay una alta prevalencia, alta incidencia de alta mortalidad en el mundo, sobre todo cuando los pacientes requieren trasplante cardíaco. Hay muchos avances en el tratamiento. Miren, la mortalidad es altísima, doctores, a nivel mundial. Mucho más de acuerdo al grado de insuficiencia cardíaca, de acuerdo a la disfunción sistólica, diastólica. Hay una disminución, una limitación en la calidad de vida del paciente. Los pacientes pueden ir a éxitos letales cuando es una insuficiencia cardíaca refractaria que requiere trasplante cardíaco o muerte súbita. No se olviden, doctores, esto siempre es pregunta de motivo de examen. Y ustedes tienen que conocer, la etiología más frecuente de la insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica, el infarto cardíaco, la cardiopatía coronaria, no se olviden. Luego, en segundo lugar, es la hipertensión. Y luego vienen las valvulopatías, las miocardiopatías, doctores. También hay otras causas como las pericarditis constrictivas, las estenosis, las cardiopatías congénitas como la comunicación intraauricular, la interventricular, miocardiopatías, trastorno de conducción. No podemos estar exentos de la fisiopatología. Cuando hacemos medicina interna, como ahora, no solamente tenemos que conocer la semiología, la clínica, sino la fisiopatología, el laboratorio, ¿no? A eso engloba la cardiología clínica, ¿no? Y la fisiopatología tiene que ver que hay una noxa, o es una cardiopatía coronaria, una sobrecarga, una pericarditis, una enfermedad valvular, una cardiopatía hipertensiva, produce una remodelación ventricular, una disfunción ventricular, falla de bombo, bajo gasto, síntomas que ustedes conocen como la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, la nicturia, la tos, todo eso van a llevar a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Están invitados al curso de fisiopatología, doctores. La remodelación ventricular producida por el infarto cardíaco, la hipertensión. Cardiomiopatía, lesiones valvulares, ¿no? Produce hipertrofia, pérdida de miocitos, dilatación, fibrosis intersticial, regurgitación mitral. Miren estos cambios de la remodelación ventricular hasta llegar a hipertrofia, a miocardiopatías dilatadas y por ende a una insuficiencia ventricular, una insuficiencia cardíaca izquierda y luego de derecha. La regurgitación mitral que lleva a una dilatación, a una distorsión, sobrecarga, remodelación. Esa alteración de la contractilidad lleva a la disminución del volumen expulsivo y por ende a la alteración de la presión del llenado, gasto cardíaco bajo, y ese gasto cardíaco se traduce en astenia, fatiga, hiporexia, cansancio, oliguria, disminución de la perfusión renal. Por eso cuando examinamos a un paciente con insuficiencia cardíaca, lo encontramos con frialdad distal, con cianosis, livedo reticularis, clínica, doctores. La clínica aquí en medicina interna es clave. Esa presión de llenado lleva congestión pulmonar, por eso el paciente tiene tos, disnea paroxística nocturna, tiene edema agudo de pulmón, tiene edemas, toda una serie de síntomas y signos que ustedes lo conocen de semiología y fisiopatología. Esa insuficiencia mitral lleva a una ortopnea, a una disnea. Esa congestión sistémica lleva a edemas, ascitis, ingurgitación yugular, hepatomegalia, hepatalgia, hipertensión portal, esplenomegalia.
Un eslabón, una teoría neurohormonal, neurohumoral, es la teoría del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el eslabón de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. La alteración de la renina, la alteración de la angiotensina 1, 2, conlleva problemas de vasoconstricción, aumento de la poscarga. Alteración a nivel de las glándulas suprarrenales, mayor producción de aldosterona, retención de sodio-agua, edemas, aumento de la precarga. Otros mecanismos secundarios están la noradrenalina, la aldosterona, el péptido natriurético arterial, el ADH. Mecanismos que actúan como el sistema nervioso simpático que promueve la liberación de renina, otras sustancias vasoactivas, taquicardias, cambios en el miocito y por ende dilatación ventricular. Por eso el que conoce la semiología y la fisiopatología entiende por qué se le da tratamientos. Ejemplo, en la insuficiencia cardíaca se utiliza beta bloqueadores. ¿Para qué beta bloqueadores? Como el propanolol, el carvedilol, para bloquear este sistema nervioso simpático y por ende disminuir la liberación de renina. Doctores, el que sabe fisiopatología entiende medicina interna, entiende los síntomas y signos y entiende la terapéutica. Ahí está el péptido natriurético cerebral, el BNP. Es producido por la distensión del ventrículo. Tiene efectos vasodilatadores y natriuréticos. En la práctica diaria se le pide al paciente como un examen auxiliar el ProBNP, de alta sensibilidad y de baja especificidad. No se olviden, en insuficiencia cardíaca se pide ProBNP. Acá hay un grafiquito importante, cómo se eleva el ProBNP o el BNP a medida que el paciente va avanzando en insuficiencia cardíaca en el tiempo. Miren, acá hay una serie de factores de la teoría neurohormonal o neurohumoral. No se olviden esta teoría, doctores. Esta teoría es importante porque explica que el sistema nervioso simpático produce taquicardia, aumento del débito energético, acortamiento de la diástole, estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, proarrítmico, efecto hipertrofiante. El sistema renina-angiotensina-aldosterona produce el aumento excesivo de la precarga, de la poscarga, del edema, de la retención salina, de la vasoconstricción, de la fibrosis, de la apoptosis, una serie de mecanismos. Hay un mecanismo inflamatorio, por eso también se le puede pedir proteína C reactiva al paciente. Todo tiene una explicación, doctores. Hay activación de interleuquinas que intervienen en la fisiopatología y que también marca un pronóstico en el paciente. Miren este grafiquito bien interesante tomado del New England Journal Medicine y del American Year, en la cual se ve el mecanismo citoquínico. Está muy de moda las citoquinas en las tormentas, en COVID, por ejemplo. La activación de citoquinas en la explicación del proceso inflamatorio en insuficiencia cardíaca. Nos vamos imbuyendo, dejamos un poquito atrás la fisiopatología y nos vamos imbuyendo en la clínica, que ustedes ya la conocen de semiología y de fisiopatología. Y si no es así, doctores, están invitados a nuestros cursos. Miren, la disfunción sistólica, diastólica, el bajo gasto, el alto gasto, si es aguda o crónica, derecha, izquierda, retrógrada, anterógrada. Estos son los enfoques clínicos. Cuando ustedes hablen de insuficiencia cardíaca, doctores, pregunten si es derecha, si es izquierda, de bajo gasto, de alto gasto, si es sistólico, diastólico, si es derecha, izquierda, retrógrada, anterógrada, si es aguda, crónica. Lo que ustedes conocen desde ciencias básicas, fisiopatología y de semiología, ¿no? Tanto la circulación menor, la circulación mayor y el mecanismo, ¿no? De la insuficiencia cardíaca izquierda que produce la insuficiencia cardíaca derecha y por ende en flujo retrógrado, edemas, ascitis, hepatomegalia, y la insuficiencia cardíaca izquierda aumenta la poscarga y esto produce pues congestión pulmonar, edema agudo de pulmón, crépitos, galope. El aumento de la hipertrofia ventricular derecha, de la aurícula derecha, conlleva a la ingurgitación yugular y a todo el componente de la insuficiencia cardíaca derecha. La disfunción sistólica, ¿no?
Esta es otra fisiopatología, otra explicación del enfoque clínico. Hay una alteración del volumen inyectado y por ende esa fracción de eyección origina una disminución del flujo tisular y un aumento de la presión auricular, perdón. Hay una falla de bomba y por ende lo característico, no se olviden, de la insuficiencia cardíaca es el bajo gasto cardíaco. Consecuencias de la disfunción sistólica: la taquicardia, la vasoconstricción, la retención de agua y sodio, el edema periférico, a nivel auricular, el FAN, el factor natriurético atrial, eliminación de agua, sodio, a nivel pulmonar, hipertensión venocapilar, por eso hay congestión, por eso hay tos, por eso hay disnea paroxística nocturna. Nos estamos imbuyendo más en la explicación de la clínica. Los signos y síntomas dependen mucho de la relajación o la distensibilidad del miocardio. No se olviden que la cardiopatía coronaria es la causa más frecuente, pero también la miocardiopatía, la cardiopatía valvular, y conlleva el aumento de la presión de la aurícula izquierda y de la presión venocapilar. En conceptos simples, la alteración de la distensibilidad, el aumento de la presión del llenado ventricular produce congestión, crépitos, edema agudo de pulmón, problema sistémico, hepatomegalia, ascitis, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, todo lo que ustedes conocen, doctores. Esto conlleva hipertrofia ventricular izquierda, pura, isquemia, cardiopatías hipertróficas, miocardiopatías restrictivas. Esto ya son patologías, doctores. Quiero que terminen esta clase de cardiología clínica hablando así, de miocardiopatías, de valvulopatías, de pericarditis, de cardiopatías coronarias hipertensivas, diagnósticos nosológicos, de arritmias. Su lenguaje clínico debe ser así al final de la clase. Una estenosis, un taponamiento pericárdico, diagnósticos. Un grafiquito bien interesante para diferenciar o discernir entre una disfunción sistólica o diastólica. La sistólica, miren, es de mayor porcentaje. Cuando ustedes ven una insuficiencia cardíaca, probablemente sea sistólica, porque la causa es cardiopatía coronaria, la más frecuente en el mundo. La diastólica es por hipertensión. Cuando vean un hipertenso que está haciendo clínica de insuficiencia cardíaca, planteen una disfunción diastólica. La miocardiopatía dilatada puede producir disfunción sistólica y la hipertrófica diastólica. Otro es auscultando. El tercer ruido, sistólica. Cuarto ruido, diastólica. Y la cardiomegalia es más en la sistólica que la diastólica. Los criterios de Framingham, que estoy seguro lo conocen desde fisiología, de semiología, los criterios mayores como la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, los crépitos bivasales, la cardiomegalia, la edad, el tercer tono, el aumento de la presión venosa, la baja de peso, el reflujo hepatoyugular, y los menores, edemas, tos, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia, criterios de Framingham. La clasificación de la nicchia, que también lo conocen de semiología y de fisiopatología. No podemos dejar de hablar de esos cursos importantísimos. Creo que ya se están dando cuenta, doctor. Sí, me estoy dando cuenta. El que sabe semiología y fisiopatología hoy día está de compras, de shopping, se pasea en medicina interna, lo comprende, lo entiende. Miren la clase funcional 1, no hay limitación, no hay síntomas. La 2, limitación de la actividad física, puede presentarse síntomas al ejercicio. La 3, hay limitación marcada a la actividad física. No hay síntomas al reposo. Y la 4 es síntomas al reposo. Hay una disnea al reposo, no se olviden. ¿Qué otra cosa se van a llevar de este curso de medicina interna, de enfoque clínico? Doctores, diagnósticos diferenciales, diagnósticos diferenciales. No se pueden confundir una insuficiencia cardíaca por una cardiopatía valvular de un asma, de un EPOC, de un obeso con cor pulmonar, de una ansiedad, de una depresión, de un hipotiroidismo, de una anemia. Cada uno tiene sus características clínicas. Están invitados al curso de diagnóstico y terapéutica, donde vemos casos clínicos, hacemos enfoque clínico, enfoque diagnóstico, diagnósticos diferenciales, plan de trabajo y terapéutica y evolución del paciente. ¿Qué le pido a mi paciente? Doctora, quiero aprender. ¿Qué le pido a mi paciente? Un plan de trabajo, ya tengo el diagnóstico. ¿Qué le pido? El diagnóstico, no se olviden, de la insuficiencia cardíaca es clínico, pregunta de examen, siempre lo digo.
para confirmar o para verificar su diagnóstico, que lo han hecho muy bien desde el punto de vista clínico, un electrocardiograma, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, un mapa, una serie de pruebas. No nos olvidemos que la insuficiencia cardíaca también se descompensa. Si no controlo la presión arterial, si no controlo la dieta, tomo mucha agua, como mucha sal, no controlo la arritmia, la fibrilación auricular, que es la más frecuente, las infecciones. Si le preguntaran cuál es el factor más descompensante en ICC, las infecciones, doctores. Busquen neumonía, busquen infección urinaria, busquen sepsis, la anemia, hay que darle fierro al paciente, la insuficiencia renal, la uremia, los fármacos, hay que preguntar si tomó ibuprofeno, ketoprofeno, piroxicam, corticoides, hagan historia, anamnesis, si sufre de tiroides o hipotiroidismo o hipertiroidismo, ustedes ya conocen la clínica semiológica, la radiología, miren, ven acá una cardiomegalia grande, una gran cardiomegalia por una miocardiopatía dilatada, también se le llama el corazón de buey. La ecocardiografía también ve la dilatación de los ventrículos, de la aurícula. Hay etapas en la insuficiencia cardíaca. No es un alegórico a la Academia ABC, sino que así es la insuficiencia cardíaca, el ABCD de la insuficiencia cardíaca, el uso de digitálicos, inotrópicos, beta bloqueadores, de yecas como el captopril, el enalapril, diuréticos como la furosemida, la espirolactona, la hidroclorotiazida, el losartán, el irbesartán, todo lo que ustedes conocen desde farmacología clínica, ciencias básicas, doctores. En este curso de medicina interna usamos todas las herramientas y todos los instrumentos. ¿Cuál es el objetivo de la terapéutica? El RP, recétase, prescríbase, mejorar la sobrevida, disminuir la progresión de la enfermedad, aliviar los síntomas, disminuir los factores de riesgo, cambiar los estilos de vida, bajar la sal, control del peso, educar al paciente para una buena adherencia y no abandone el tratamiento, disminuir el consumo de alcohol, evitar los AINES, fisioterapia cardíaca, clave, los medicamentos que ustedes conocen de farmacología clínica, el captopril, el enalapril, el lisinopril. También hay que conocer sus efectos adversos como la hipercalemia, el angioedema, la hipotensión, la tos seca. Esto lo veremos en el curso de terapéutica, doctores. Están invitados. Los beta bloqueadores como el carvedilol, el metoprolol, el bisoprolol. No se puede dar en pacientes con EPOC, con asma, con insuficiencia venosa, ni diabéticos. Los ARAS, los AT2, antagonistas AT2 como el losartán, el valsartán, el candesartán, el telmisartán, el irbesartán. Las dosis 50, 100 miligramos, 50 y 100 miligramos, 40 y 80 miligramos, telmisartán de 50 y 100 miligramos y el irbesartán de 150 y 300 miligramos. Doctora Vilés, ¿se ha comido usted el Goodman y Gilman? Felizmente no estoy con IMC alto. No, doctores, no. Cuando uno utiliza bien la farmacología clínica, lo utiliza bien y lo comprende, las dosis caen por su propio peso, doctores. No se olviden. La medicina no es memoria. La medicina es comprenderla, entenderla, no paporretearla. Acuérdense este consejo, es comprender y entender, ¿no? Es alternativa de los yecas. Los yecas mejoran el pronóstico del paciente. Los beta bloqueadores mejoran el pronóstico del paciente. Los diuréticos, la furosemida, las tiacidas, la tiacida, la hidroclorotiazida, ¿de cuánto viene? De 25, de 50 y de 12.5 miligramos. La furosemida, ¿de cuánto viene? De 40 y 80 miligramos y de 20 miligramos. La espirolactona viene de 50 y de 100 miligramos, que es un antialdosterónico. La digoxina viene de 0.25 miligramos y si queremos ampollas, está el anatócido C, el Cerilanit, que viene de 0.4 miligramos, que es un antiarrítmico. Un grafiquito tomado del American Cheer, en la cual se basa de acuerdo a los estadios. El estadio de mejor pronóstico es el estadio A. El estadio de peor pronóstico es el estadio D. Hay que captar a los pacientes de estadios tempranos, doctores, para darle mejor sobrevida y mejor pronóstico
pronóstico, porque al final todos van a ser refractario si no se controla el paciente y a criterio de trasplante cardíaco. En el Perú, algo utópico es el trasplante cardíaco, a diferencia de latitudes europeas, caucásicas, anglosajonas y americanas. Y acá está la escalera del tratamiento, doctores, desde lo más simple, la educación, la dieta, control del peso, actividad física, hasta IECAS, revascularizaciones, implantes inotrópicos y trasplantes, doctores. Nos olvidamos de la insuficiencia cardíaca y entramos al síndrome coronario, doctores. Síndrome coronario. Muy bien, estoy seguro que cada uno de ustedes se está imaginando, sí, doctor, el signo de Levin, el signo mano-puño de Levin, el angor pectoris, la angina inestable, la angina prismetal, el Takotsubo, síndrome coronario agudo, doctor, me duele el pecho, se va al hombro, se va al brazo, doctor, ayúdenme, me muero, tengo sudoración fría. ¿Se dan cuenta, doctores? Este es el SICA, el síndrome coronario agudo, que muy bien lo han estudiado en fisiopatología y semiología. Y si no es así, están invitados a nuestros cursos, doctores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el dolor anginoso, en el síndrome coronario? Hay un ST no elevado, un ST elevado. ¿Cuál es el más frecuente? Pregunta de examen, el ST no elevado. El ST elevado es de peor pronóstico, doctores, porque va a angina inestable, a infarto Q y no Q. Tiene que ver con la placa inestable, como están viendo en este gráfico, placa de trombos, placa inestable, la historia, el dolor, un dolor agudo, retroesternal, opresivo, que se va al hombro, al brazo y a la mano izquierda. Pesadez, irradiado incluso al cuello, al hombro. Hay náuseas y vómitos, no se olviden ese datito. Síntomas neurovegetativos, diaforesis, sudoración fría, desmayos, le falta el aire. ¿Qué pasa desde el punto de vista fisiopatológico? Hay una ruptura de la placa ateromatosa y por ende una obstrucción coronaria. Esa obstrucción coronaria es por un cuadro de inflamación de lípidos, aumento de metaloproteinasas, interferón, apoptosis, interleuquinas. Esto es fisiopatología, doctores. Esto ya ustedes lo han revisado y es importante que lo conozcan porque esto aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, el vasoespasmo coronario. ¿Y qué pasa con los trombos? Fisiopatología, la trombogenicidad sistémica, activación, adhesión, agregación plaquetaria, activación y coagulación de trombina, redes de fibrina. Es importante que ustedes conozcan la fisiopatología porque el tratamiento se basa en bloquear todos estos componentes de la ruptura de placa y del ateroma. Miren cómo se forma la placa ateromatosa, cómo se llena de trombos plaquetarios, cómo se ve la trombosis intraluminal y se traduce en la clínica, el dolor, y luego se traduce en un electrocardiograma. Cuando tienen un síndrome coronario agudo, el protocolo es, ¿cuál es el protocolo? Un EKG y enzimas cardíacas. No se olviden, doctores, saber actuar para diferenciar entre un ST elevado y no elevado. ¿Qué pasa? Se propaga el trombo. ¿Y qué se ve en el electrocardiograma? Lo que estamos viendo aquí, doctores. Vamos a revisar hoy día, hay un taller de electrocardiograma básico, lo van a revisar, pero ya me adelanto. Miren la derivación 1 en la parte superior izquierda de su PC. Ah, hay como una onda M, doctor. Esa es la onda del ST elevado. Miren en la onda B4 y B5, miren las T picudas. Esa es ST elevado, es un infarto, doctores. Miren la progresión en el tiempo, en 30 minutos, en 4 horas, en 6 a 12 horas. Por eso es importante actuar rápidamente, doctores. La trombolisis en las 6 primeras horas, ideal en las 3 primeras horas, salvan al corazón, doctores. Si no hay un infarto irreversible, una necrosis irreversible. Su plan de trabajo, acuérdense el enfoque clínico, llévense eso como impronta del curso de ABC de Medicina Interna. ¿Qué le pido, doctor? Troponina, CPKMB,
hemograma, recuento plaquetario, me está enseñando diagnóstico y plan de trabajo, doctor, gracias. Perfil completo de coagulación, AGA y electrolitos, glucosa, urea, creatinina. Todo ello, doctores, todo ello, todo lo que me están pidiendo como plan de trabajo. Es importante, es eso, importante. Una placa de toras, doctor, ¿por qué le pido perfil de coagulación? Porque el paciente va a recibir trombolíticos, va a recibir heparina, por eso le pido perfiles de coagulación. ¿Por qué le pido plaquetas? Porque los heparínicos consumen plaquetas. El hemograma completo para ver si hay una infección adherida. Doctor, me está enseñando curso de diagnóstico y terapéutica, gracias. Perfil lipídico para ver si hay dislipidemia, cómo está el HDL, el LDL. Doctores, cada examen auxiliar tiene un sustento. No se olviden, todo tiene una explicación para ver el curso de la evolución de las enzimas. Si le preguntaran cuál es la enzima que se eleva más rápidamente en un infarto, es la mioglobina. Pero no le pedimos. ¿Por qué? Porque es efímera, no sirve para seguimiento. El mejor parámetro es troponina y CPK-MB, no se olvide. La troponina T o I se eleva entre las 4 o 6 primeras horas y desaparece en 10 a 14 días, igual que CPK-NB. Importante. Trombólisis. ¿Cuándo se da trombólisis? Hay Tel American Journal de Cardiology. ¿Qué se le da trombólisis a los pacientes con SICA-ST elevado? A los SICA-ST elevado, trombolíticos. Viendo la elevación de las STs en las derivaciones, viendo la edad, viendo el tiempo, el bloqueo completo de rama izquierda también y la clínica de infarto. Pero no todo es la panacea, doctores. Si un paciente ha tenido un derrame hemorrágico cerebral, un stroke, si tiene una neoplasia, si tiene una hemorragia digestiva con una úlcera activa gástrica, si se sospecha de disección aórtica, no le podemos dar trombolíticos, doctores. No se olviden. ¿Qué trombolíticos tenemos a la mano? Clase de farmacología clínica, Goodman y Gilman, de primera generación. Cuando yo era alumno, apareció la estreptoquinasa. En la década del 90 apareció el Alteplas, el TPA, que sigue usándose. Actualmente el TPA es el que se usa, pese a que hay el Reteplas, el Tecneplas, el Anoteplas, el costo, pero el Lateplas o el TPA se está usando. Los costos son altos, doctores, como ven ustedes ahí. Ahí está el Alteplas, viene de 15 miligramos. Se infunde en una hora, en bolos, en bolos. ¿Qué quiere decir en bolos? En bomba de infusión, manejo. Si el paciente tiene la posibilidad de hacerle reperfusión cardíaca, lo que le llaman el PSI o la angioplastía transluminal, sería mejor, doctores. Angioplastías. Mayor efectividad, el problema es el costo, no todos tienen el acceso, un seguro que puedan darle la posibilidad de una angioplastía, de un stent, ¿no? Disminuye la morbimortalidad. ¿Qué le dan para el dolor? Morfina, la petirina, oxígeno. Está de moda saber la saturación, igual en el infarto. Hay que ver la saturación del paciente, hay que ver las 6 primeras horas que son claves. Los nitratos que ustedes conocen de farmacología, el nitrato de isorbide, la nitroglicerina. Mucho cuidado si el paciente es hipotenso. Todo esto lo vemos en terapéutica y diagnóstico, doctores. Aspirina de 160 y 325 miligramos. Se carga al paciente. ¿Qué quiere decir cargar al paciente? No, no es pesarlo ni cargarlo. Pobre manos. No, doctores. Cargar al paciente es darle tratamiento con aspirina, con clopidogrel, beta bloqueadores, importante como administración precoz y temprana y mejora el pronóstico de vida. ¿Cómo se le comienza? Miren, la aspirina de 325 miligramos, el clopidogrel de 600 miligramos, cada tableta viene de 75 miligramos, no se olvide. Los inhibidores de glicoproteínas, 2B3A, ahí está el abciximab, el tirofiban y la heparina. Actualmente tenemos heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina, flaxheparina.
Si hay un laboratorio hemodinámico, toda la logística que requiere una hemodinamia, hay médicos especialistas, angioplastía, stent, doctores, angioplastía coronaria de rescate, ahí está el Alteplas, el TPA, el bolo de 15 miligramos, el STAT, al momento, doctores, y luego en 30 minutos y luego en 60 minutos. ¿Qué más le dan? Heparinas, enoxaparinas, fraxiparinas, el clopidogrel, no se olviden el clopidogrel, tabletitas, importante. Si no hay PCI, no hay laboratorio hemodinámico, trombólisis en las 6 primeras horas, ideal en las 3 primeras horas. No se olviden, hay una serie de complicaciones, por supuesto, los pacientes pueden tener complicaciones como todo tratamiento, por eso ustedes tienen que explicar a los familiares y al mismo paciente el consentimiento informado, informar siempre a su paciente, informar siempre a los familiares, doctores. No solamente en el curso de medicina interna, diagnóstico y terapéutica han venido a aprender conocimientos, sino también les estoy pasando los tips, cómo se manejan las situaciones clínicas, doctores, del día a día, del día a día. La angioplastía primaria o fibrinolisis, ahí está, ¿no? Un paciente que está con balón intraórtico, con shock cardiogénico, con riesgos de sangrado, insuficiencia cardíaca, la edad, los síntomas, la fibrinolisis. Felizmente el ST no elevado es el más frecuente y de mejor pronóstico. Hay infradesniveles. No se olviden, SICAS ST elevados y no elevados. Importante valorar. Hay una serie de scores, doctores. No les quiero complicar. Acuérdense del score TIMI. El score TIMI. El score TIMI es un score de estratificación, no de diagnóstico. Cuando digo estratificación, la edad más de 65 años, 3 o más factores de riesgo, enfermedad coronaria, ya le han hecho una cineangiocoronografía, ha usado aspirina en los 7 primeros días previos, la angina, la desviación, criterios de TIMI, ¿no? La edad, factores de riesgo, enfermedad coronaria, importante la estratificación. ¿Quiénes son de bajo riesgo? Clínicas sin dolor de 2 semanas, que tienen enzimas normales, la del riesgo intermedio, que tiene ya una historia de infarto, que tiene dolor a reposo, tiene cambios electrocardiográficos, tiene marcadores como la troponina, y el alto riesgo, edema pulmonar, dolor prolongado, bloqueos, enzimas. Y este es el score de riesgo para el intervencionismo, tanto en bajo, intermedio y alto, el famoso score TIMI para intervención. Los tratamientos en pacientes con alto riesgo, la heparina de bajo peso molecular, la aspirina, el clopidogrel, los beta bloqueadores, nitratos, se van con conceptos claros, doctores, cómo tratar un infarto, cómo tratar una insuficiencia cardíaca, cómo tratar privado. Importante la evolución en el tiempo. Pacientes que han recibido, por ejemplo, la dalteperina. ¿Qué es la dalteperina? La dalteperina es una heparina de bajo peso molecular. Mejora el pronóstico de vida. Si es un ST no elevado y tiene deterioro hemodinámico, tiene arritmias, no clopidogrel, pero sí heparina de bajo peso molecular o la heparina convencional o un balón intraórtico, doctores. Si tiene alto riesgo, el score TIMI, ¿se acuerdan del score TIMI? Se le da nitratos, propanolol y la cineangiocoronografía. ¿Qué es la cineangiocoronografía? Es evaluar las coronarias, porque de repente el paciente va a requerir un bypass coronario. Heparinas de bajo peso molecular, heparinas sódicas, clopidogrel, enoxaparina, es parte de los tratamientos de los cuadros de SICA, ST elevado. También el tirofibán, que es un inhibidor de glicoproteínas. Si tiene un TIMI de 3 o 4 de puntaje, nitratos, propanolol, la cineangiocoronografía, clopel y luego tratamiento diario con 75 miligramos. Primero de 300 y luego 75. En este caso, 4 tabletas y luego una tableta. La enoxaparina es subcutánea, no se olviden, cada 12 horas.
El manejo intrahospitalario, si hay la posibilidad de hemodinámica, una revascularización, que es la indicación, doctores. Revascularizar, angioplastía, stent. Y luego sus tratamientos complementarios con aspirina, clopidogrel, estatinas como la torvastatina. ¿Para qué sirve? Para estabilizar la placa inestable, la placa ateromatosa. No se olvide pedirle una ecocardiografía y electros, monitoreos, seriados. Acá hay una combinación de uso de heparina de bajo peso molecular y heparina fraccionada, o no fraccionada, perdón. No se olviden que las mejores heparinas son de bajo peso molecular, como la enoxa y la fraxieparina. Hay una serie de estudios también para valorar los inhibidores de la glicoproteína 2B y 3A. ¿Se acuerdan de esta glicoproteína? Lo han estudiado en fisiología. Interviene en la hemostasia, doctores. Ahí está el tirofibán y la abciximab. Preparación al alta del paciente, post-síndrome coronario. El paciente tiene que irse al alta con aspirina, con clopidogrel, con metoprolol, con atenolol, con carvedilol. Hay que ver la fracción de eyección. Para eso se le hace una ecocardiografía transtorácica. Ver si el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca, ya tiene diabetes, es hipertenso. Evalúen, doctores, vean el bosque y no solo el árbol. Y del punto de vista de estabilización de placas, la torvastatina. No todos los pacientes llegan a reperfusión, no todos los pacientes llegan a angioplastía, no todos los pacientes evolucionan igual, doctores. No todos responden a los trombolíticos. ¿Se dan cuenta, doctores? Cada paciente es único, único. Existen enfermos y no enfermedades. Importante ver los antecedentes, si ya estuvo en UCI, ya requirió terapia invasora, etcétera. Creo que ha quedado claro, doctores, el síndrome coronario agudo. Para terminar esa parte, no todo dolor torácico es infarto. No todo dolor torácico es SIC ST elevado, SIC ST no elevado. Puede ser un angor pectoris, puede ser una angina Prince-Metal, puede ser un Takotsubo. Doctor, ¿qué es un Takotsubo? El Takotsubo es un cuadro que se está viendo con mucha frecuencia en estos tiempos. Tuve una paciente que su familiar falleció de COVID y no supo manejar el duelo, se deprimió, hizo un corazón roto. El síndrome del corazón roto se llama Takotsubo, que es igual que un infarto, doctores. Igual que un infarto, es una miocarditis por estrés. Por eso cuando tienen dolor torácico, no todo es síndrome coronario agudo. Puede ser una pericarditis, puede ser una embolia pulmonar, puede ser un Takotsubo. No se olviden, doctores. Muy bien, doctores, muy bien, muy bien. Pasamos al tercer capítulo. Espero que sea muy didáctico, muy práctico, que la clase sea muy amena. Estamos enseñando medicina interna tal como la practicamos el día a día, doctores, el día a día. Muy bien, vamos a arritmias. Y cuando uno dice arritmias, trastornos de la conducción. Síndrome del trastorno de la conducción, eso es arritmias. Palpando el pulso, yo puedo ver si el paciente tiene arritmias. Si es un ritmo sinusal, será una taquicardia sinusal, una bradicardia sinusal, un marcapaso migratorio, una arritmia sinusal, un paro sinusal. Si es de foco ectópico, vemos si es auricular, auriculoventricular o ventricular. Hay una serie de focos. Si es del foco auricular, puede ser una extrasistolia prematura o una taquicardia auricular paroxística, una taquicardia auricular multifocal, un flúter auricular y una fibrilación auricular. Si es auriculoventricular, será una taquicardia de unión, una extrasistolia supraventricular. Y si es de origen ventricular, será una extrasistolia ventricular, una taquicardia ventricular, un flúter, una fibrilación. Cuadros más severos, letales, doctores. Las arritmias, si son de baja frecuencia, serán las bradiarritmias. El paciente viene con mareos, con desmayos, lipotimias, síncope. Y el paciente con taquiarritmias viene con palpitaciones, se me sale el corazón, me muero, me zapatea el corazón. Es la forma como vienen los pacientes a la emergencia, doctores. Si es bradiarritmia, será bloqueos sinoauriculares. Ahí está el MOVIX 1, MOVIX 2. El bloqueo auriculoventricular de primero, de segundo grado y de tercer grado. Lo veremos en el taller de electrocardiograma.
Puede haber bradiarritmias sinusales, bradicardias sinusales, paros sinusales, bloqueos sinoauriculares, enfermedades del seno enfermo. Esto me hace recordar un paciente que cada vez que había una fiesta tenía pavor. ¿Por qué? Porque al ponerse el terno y ajustarse la corbata se desmayaba, no sabía por qué. No sabía por qué, se desmayaba cada vez que se ajustaba la corbata. Tenía el síndrome del seno enfermo. Bloqueos auriculoventriculares, primero, segundo, tipo 1, tipo 2, tercer grado, doctores. Vamos con la bradicardia sinusal, cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60. Es regular. Esto me hace recordar una paciente que estaba amarilla, una ictericia verdínica por una obstrucción. Tenía un cálculo en el colédoco. Le palpo el pulso y le encuentro con 40 de frecuencia cardíaca. Frecuencia de pulso, perdón. Luego le ausculto el corazón, tenía 40 de frecuencia cardíaca, tenía una bradicardia. Mi maestro que me enseñó semiología me dijo que las ictericias obstructivas producen bradicardia. ¿Cuál es la fisiopatología? Aunque no es el curso les explico. Las sales biliares como el dexosocolato, el itocolato, se van a los nódulos sinoauriculares. Por eso los pacientes tienen bradicardia. Qué hermosa es la medicina, doctor. Qué hermosa es la semiología, la fisiopatología. Nos explica todo. Nos hace entender todos los fenómenos clínicos. El hipotiroidismo, el mixedema, ese paciente que hace macroglosia, ese paciente que tiene piel seca, ese paciente que tiene madarosis, ese paciente que tiene mixedema palpebral también da bradicardia. El paciente con hipotermia, zonas de frío, los vagotónicos, los atletas, en el sueño también baja la frecuencia cardíaca. Los digitálicos y beta bloqueadores también bajan la frecuencia cardíaca. Generalmente la bradicardia sinusal se trata el cuadro de fondo. Si es hipotiroidismo, trato el hipotiroidismo. Si es un atleta, le digo que haga menos ejercicio. Si es por hipotermia, se abriga al paciente. Si es por cálculos biliares, se le opera al paciente. ¿Se dan cuenta, doctores? El que sabe fisiopatología entiende el tratamiento. Están invitados al curso de fisiopatología. El paro sinusal, situaciones, ahí están los cuadros sincopales. No se olviden, las bradicardias severas, las bradiarritmias, los paros sinusales debutan con desmayos, lipotimias, síncopes, convulsiones. Ese cuadro se llama Stock-Adams. Miren esta parada sinusal transitoria, doctores. Lo están viendo entre una onda P, QRST, ven un silencio. Esa es una parada sinusal, un Stock-Adams. Ya lo veremos en el taller de electro, no se preocupen, doctores. El bloqueo sinoauricular, alteración de la conducción. Ahí está los Weckenbach. Los Weckenbach. Cuando decimos bloqueos sinoauriculares, vemos los trazados, ¿no? Por ejemplo, en el primer trazado vemos una lentitud entre el QRS de la tercera onda con el de la segunda onda. Y luego pasan dos complejos, por eso se llama de segundo grado, Weckenbach 1, ¿no? Y se ve también de nuevo un silencio. Ese es el bloqueo sinoauricular de segundo grado, los Weckenbach. Síndrome del seno enfermo, la enfermedad del nódulo sinusal, el síndrome taquicardia, bradicardia, que se ve mucho en pacientes con Guillain-Barré. Hay episodios de bradicardia, de paradas sinusales, una serie de situaciones clínicas. ¿Qué hacemos en el tratamiento? Si estos pacientes son algunas veces sintomáticos, requiere marcapaso. Requiere marcapaso. Algunas veces, si tiene ritmos lentos y rápidos, se puede relacionar a implantes, pero el marcapaso en las bradicardias y las bradiarritmias es el manejo definitivo, doctor. Es un implante, un marcapaso que controle el ritmo para que no disminuya. El bloqueo auriculoventricular tiene que ver con las alteraciones hasta a las de IS. Y acá tenemos componentes etiológicos, congénitos, neonatos, lactantes. Por eso, ¿qué pacientes están viendo ustedes? Y los adquiridos, cardiopatías isquémicas, fibrosis, drogas, alteraciones electrolíticas, una serie de patologías, miocardiopatías, miocarditis, valvulopatías, etiologías que ustedes
el día a día, que avancen en sus cursos, van a ampliar sus conocimientos. Ahí están las clasificaciones de los bloqueos de primer grado, segundo grado, MOVIS 1, MOVIS 2, de tercer grado. El del primer grado generalmente es asintomático, es un hallazgo. Un paciente va a un chequeo y se le encuentra el PR prolongado. Eso es un bloqueo de primer grado. El de segundo grado puede producir síntomas. Acuérdense que los síntomas de los bloqueos es mareos, cansancio, poco apetito, desmayos. No se olviden esos síntomas, doctores. Esos síntomas pueden ser síntomas de bloqueo cardíaco. Ya seguro les han enseñado a ustedes en semiología y en fisiopatología esas características. El tercer grado, ahí está el cuadro del Stock-Adams. ¿Se acuerdan de esa pausa? Ese ritmo de escape, claro. ¿Qué signos hay? En el primer grado, el primer ruido cardíaco disminuido de intensidad. Hay que auscultar al corazón. El pulso arterial también se altera en el segundo grado, es variable. En el tercer grado también hay signos de bajo gasto cardíaco, por eso el paciente no gana peso, por eso el paciente tiene cansancio, fatiga. Y en el pulso venoso puede haber la onda A o en cañón, que le llama. Miren, este es el primer grado. Miren el PR, miren las ondas del primer trazado. Miren el PR es prolongado. PR prolongado, eso es bloqueo de primer grado. Lo están viendo entre la tercera y cuarta onda del gráfico inferior, del trazado inferior. Lo están viendo, ¿no? Muy bien. Acá ve el PR largo, está señalando el electro, ahí está, PR largo. Eso es bloqueo de primer grado. El MOVIS 1 o Weckenbach, ahí está, miren. Se mide el PR y miren el PR, es variable. Tienen que medir el PR de varios trazados. Cuando yo digo trazados, es el complejo QRST. Por ejemplo, en este gráfico superior están viendo 1, 2, 3, 4, 5 complejos QRS. El primer complejo QRS, miren la onda PR. Es normal. La PR se va alargando más y más. Eso es MOVIS 1, Weckenbach. Y acá en este trazado múltiple hay que buscar las PRs, y vemos que también es variable en varios trazados y derivaciones. Vamos al MOVIS 2, bloqueo de segundo grado MOVIS 2. No, miren la onda P, y miren el PR, miren el PR del paciente. Y en algunos hay onda P en ambas, miren, como si se bloqueara. Debe ser una onda P con QRS, una onda P con QRS, pero miren, aparecen ondas P casi juntas. Eso es el MOVIS 2. Que también se puede ver aquí, en los trazados. Vamos a la derivación 1. Fíjense en la onda P, ya lo veremos en el taller de electros. Miren la onda P en el trazado 1 y el PR, un poco variable. Miren el trazado de la derivación 2, el PR, parecido al de la derivación 1. Y vimos el PR de la derivación B3, un poco más grande. Entonces hay que evaluar de acuerdo a los complejos, desde el 1 hasta el B6. Entonces, el MOVIS 1 se asocia a infartos de cara inferior y fármacos. El MOVIS 2 a infarto de cara anterior. La fisiopatología es alteración del nódulo aurículo-ventricular en el MOVIS 1 y en el MOVIS 2 el haz de His. No se olviden. Y el bloqueo de tercer grado. Este paciente viene con convulsiones. Esto me hace recordar a una pacientita que se desmayaba cada 30 minutos, se desmayaba, pensaban que era la glucosa, la hipoglicemia. No, tenía un bloqueo de tercer grado, doctores. Miren este bloqueo de tercer grado donde no hay QRS. Fíjense entre la segunda y tercera onda. Van a ver un complejo que no hay, el QRS no hay. Hay onda PP y no hay QRS. Ese es el bloqueo de tercer grado completo. Igual en estas derivaciones, tanto en 1, en B6 y B5.
Bien, doctores, bloqueos auriculoventriculares. Tratamiento, tratamiento, tratamiento. En la de primer grado no hay terapéutica, no hay RP. Hay que hacer seguimiento, monitoreo cada 6 meses, al año. En el MOVIS 1, ¿qué le damos? Asintomático. Si es asintomático, controles periódicos. Si es sintomático, marcapaso. Todos los tratamientos de bloqueos es marcapaso, doctores. Pregunta de examen, ¿eh? Taquicardia sinusal frecuente, ¿no? No estudié para el examen, hago taquicardia sinusal. Llega el día 14, hago taquicardia sinusal. Ganó Perú, hago taquicardia sinusal. Pierde Perú, también hago taquicardia sinusal. ¿Se dan cuenta, doctores? Es frecuente. La fiebre, la anemia, la ansiedad ahora en este tiempo de pandemia que ha aumentado, hacen taquicardia. Por eso tienen que tener bien claro la taquicardia sinusal, una frecuencia alta, por encima de 90, de 100 por minuto, las drogas, las miocarditis, el ejercicio, la ansiedad, el hipertiroidismo, Grey Basedow, el alcohol, la fiebre, la hipotensión, las infecciones, la anemia, las emociones, taquicardia sinusal, doctores. Taquicardia sinusal, ¿no? Las PR constantes, RR regulares, taquicardia sinusal. Luego viene la arritmia sinusal. Los intervalos PP y RR de las ondas son variables, pero la onda P es constante. Esto se puede ver normalmente en niños y jóvenes. No existe ningún tratamiento, solo observación. Las extrasistolias son ectopias, aparecen ondas. Miren, doctores, estas extrasistolias que están marcadas con una flecha, aparecen ondas, alteraciones de la onda P, del complejo QRS, de la repolarización, ondas prematuras. Hay extrasistolias supraventriculares y ventriculares, que se puede ver en las derivaciones. Acá están viendo un trazado completo de un electrocardiograma, desde la derivación 1 hasta la derivación B6. Y tratamos de buscar una extrasistolia. Tratamos de buscar una extrasistolia y aquí les muestro una extrasistolia. En la derivación 2, entre la segunda y tercera onda aparece una onda intermedia. ¿La están viendo? Sí, doctor, la estoy viendo. Derivación 2, la parte inferior de la diapositiva, doctores. Ven la primera onda normal, ven la segunda onda normal y aparece una ectopia. El AS se llama extrasistolia. Ahí está, doctores. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Qué bonito va a ser el taller de electrocardiograma, no se preocupen. Extrasistolias se ven en valvulopatías, en comunicaciones interauriculares, en cardiomiopatías, en insuficiencia cardíaca, en hipertrofias ventriculares, en estrés. Cuidado con el café, con el té, con el tabaco. Importante. ¿Cuál es el tratamiento? Beta bloqueadores. Ahí está el propanolol de 20 y 40 miligramos, el atenolol de 50 y de 100 miligramos, doctores. Hay unas extrasistolias de unión para ver los complejos, tanto en onda P, con complejo QRS, repolarización. Es menos frecuente, se puede ver en pacientes con insuficiencia cardíaca, en posoperados, intoxicaciones digitálicas, los que están usando digoxina. Se puede dar beta bloqueadores si el paciente tiene palpitaciones. No se olviden que las arritmias, las taquiarritmias se manifiestan con palpitaciones, no se olviden. Y miren esta extrasistolia ventricular, una onda diferente a la onda basal original del QRS, es una onda mellada, ancha, una onda fea, una onda ancha, mellada, la están viendo, ¿no? Esa es una extrasistolia ventricular. Se debe por mecanismos. ¿Cuál es la fisiopatología? Hay un hiperautomatismo, hay un mecanismo de reentrada, una serie de etiologías, cardiopatía isquémica, valvulopatías mitrales o aórticas, cardiopatías congénitas, pueden ser polimorfas, aisladas, dupletas, pares, una serie de formas, doctores, que no les quiero complicar, quiero que se lleven el concepto de extrasistolias ventriculares y si hay molestias como palpitaciones, se me sale el corazón, beta bloqueadores. Taquicardias atriales multifocales, ahí está el ritmo atrial multifocal, que se puede ver en pacientes con EPOC, ese paciente con tórax en tonel, ese paciente enfisematoso, el soplador rosado, azul, claro, los pacientes que tienen alteraciones del potasio,
hipocalemias, hipercalemias. Cuidado con los pacientes que usan aminofilínicos, teofilina en jarabes, en tabletas, en ampollas. Pueden hacer este tipo de taquicardias atriales multifocales. ¿Cuál es el tratamiento? Tratar el cuadro de fondo y darle verapamilo, que es un calcio antagonista o un diltiazem. Doctores, antes de seguir avanzando, creo que ya se dieron cuenta un detalle. Para tener enfoque clínico, tengo que estar bien claro en ciencias básicas, tengo que estar bien claro en semiología, tengo que estar bien claro en fisiopatología. Para pedir exámenes auxiliares, tengo que saber bien mi patología clínica, mi laboratorio, mis radiografías, mis ecografías. Y para la terapéutica, tengo que saber farmacología. Es un mensaje que les doy, doctores, para que lleven bien el curso de medicina interna. Tienen que tener esas herramientas bien claras y ponerlo en la praxis, no se olviden. El fláter auricular, las ondas F, ondas en serrucho, miren la imagen, el trazado de la parte superior, miren esas ondas F cortadas, ese es el fláter auricular, fláter. El fláter atrial, que es lo mismo, que se ve en fiebre reumática, en cardiopatías interauriculares o congénitas, asianóticas, las insuficiencias cardíacas crónicas, en las tirotoxicosis por hipertiroidismo, en las pericarditis. Una serie de etiologías, doctores. El fláter auricular con mecanismos de reentrada, ¿por qué se produce? ¿Qué pasa con el septo interauricular? ¿Por qué aparecen las ondas ascendientes de serrucho, como lo están viendo en el gráfico achurado de rojo, tanto en la derivación 3, ABF y B1? Ya veremos en el taller de electro cada detalle, doctores. No se olviden. RP, terapéutica, están invitados al curso de diagnóstico. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un adelanto. ¿Qué hacemos en el manejo? Si es un fláter auricular en un paciente inestable, ¿qué quiere decir inestable? Cuando el paciente está hipotenso. Cuando está hipotenso, por favor, no se le da fármacos. El paciente pasa a lo que le llaman la cardioversión eléctrica, a las palas. Hay que sacarlo al paciente de esa arritmia porque se puede morir el paciente. Si el paciente está estable, damos la cardioversión farmacológica. ¿Qué es la cardioversión farmacológica? Los antiarrítmicos, como la miodarona, la propafenona, el sotalol, los beta bloqueadores, el verapamilo, el diltiazem, los digitálicos. ¿Se dan cuenta, doctores? ¿Se dan cuenta cómo es el manejo, el enfoque, cómo se producen los bloqueos? Y entramos a la arritmia más frecuente. Pregunta de examen. ¿Cuál es la arritmia más frecuente? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular de alta prevalencia a medida que avanza en edad. Causas valvulares, coronarias, de alta morbimortalidad. Las RR son variables. Hay la onda F. No se confundan con la onda F de serrucho del fláter. No, estas son ondas F de la fibrilación auricular. Se puede ver en enfermedades reumáticas, coronarias, cardiomiopatías, tirotoxicosis, pericarditis, problemas del sodio, del potasio, del calcio. Importante ver la estabilidad del paciente. No se olviden, otro detalle que les estoy mencionando. En la fibrilación auricular no hay onda P. Fíjense la derivación 6. Busquen la onda P. No veo la onda P, doctor. No lo veo. Busquen la derivación 1, no veo la onda P, doctor. Derivación ABR, tampoco veo la onda P. Ya veremos eso en el taller de electro. No hay onda P, no hay onda P, no hay onda P. Objetivos terapéuticos de la fibrilación auricular. Controlar la frecuencia. Tiene que ser menor de 90 por minuto. Convertirlo a ritmo sinusal con los antiarrítmicos o la cardioversión. Evitar recurrencias, prevenir embolias. El paciente que tiene fibrilación auricular sostenida puede hacer cardioembolias. El otro día viene una paciente con fibrilación auricular no controlada y la hija se asusta, la trae porque la mamá comienza a doblarle la cara. Tiene una parálisis facial central y cuando le pregunta su nombre tiene afasia, no puede responder su nombre. Doctores, están viendo
una cardioembolia. Uno podría decir incluso qué arteria se ha afectado. La arteria cerebral media, la silviana, que afecta la parte motora y la parte del lenguaje. Doctor, qué linda es la semiología, la fisiopatología, me enseña todo, me hace comprender todo lo que pasa con el paciente y voy a saber qué darle a mi paciente rápidamente, si está en stroke, si tiene valvulopatía mitral, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene hipertensión, diabetes. Tengo que darle warfarina, tengo que darle anticoagulantes, doctor, tengo que darle antiarrítmicos, aspirina, para prevenir los strokes que me está contando, el caso que he visto en su hospital, o si es diabética, hipertensa, si tiene insuficiencia cardíaca. Hay fibrilaciones paroxísticas persistentes y permanentes, son clasificaciones, no se olviden. La paroxística generalmente no hay tratamiento si no hay síntomas, pero se le puede anticoagular. La crónica hay que controlar la frecuencia y también hay que darle anticoagulación. ¿Qué damos como antiarrítmicos? Ahí están los beta bloqueadores como el propanolol, ahí están los calcio antagonistas como el diltiazem y verapamilo, ahí está el digitálico, la digoxina, no se olviden de la digoxina. Y si quieren usar en ampollas, el Cedilanit, el anatócido C. ¿Qué tiene el paciente? ¿Hay una cardiopatía estructural? ¿Hay una valvulopatía mitral? ¿Persiste la fibrilación auricular? Ahí están los esquemas de manejo para que ustedes lo revisen prolijamente y concienzudamente, cómo se da el esmolol, el metoprolol, el propanolol, el diltiazem, el verapamilo, las dosis, el tiempo de duración, de acción. También cómo se da el digitálico, la miodarona. No se olviden de la miodarona, un inhibidor de los canales de potasio. Doctores, importante en el manejo, el tiempo de duración del tratamiento. Otros antiarrítmicos para fibrilación auricular. Ahí está el fleicanide, el ibutilide, la propafenona, pero el más usado es la miodarona, de 150 miligramos en tabletas, en ampollas. La cardioversión eléctrica, usar las palas, doctores, para reanimación cardíaca, para evitar colapsos. Si el paciente está hipotenso, está en shock, no se da antiarrítmicos endovenosos, se da cardioversiones, por favor. La TPCB, ¿qué es la TPCB? La taquicardia paroxística supraventricular. Esto me hace recordar a un joven que tenía un examen, se tomó anfetaminas, cafeína, para estudiar para el examen y vino a la emergencia en la madrugada con una taquicardia paroxística supraventricular. Mucho cuidado, doctores. La taquicardia paroxística supraventricular es un cuadro severo, es una emergencia. Miren el ritmo caótico, no hay onda P, y RR regulares, jóvenes, frecuenten, jóvenes, doctores. La taquicardia paroxística supraventricular. La fisiopatología tiene que ver con el nódulo aurículo-ventricular y el haz de His. Con eso tiene que ver la fisiopatología. Y miren este trazado importantísimo, no hay onda P. Pero un detalle, doctor Avilés, ¿no se parece a la fibrilación auricular? Claro, no hay onda P en la fibrilación auricular, pero la diferencia es que en la fibrilación auricular las RR son irregulares. Aquí las RR son regulares, son del mismo tamaño. Ya lo veremos en el taller de KG. Tratamiento. Lo primero, esto me hace recordar en mis serums. Me fui a la selva a hacer mis serums y vino una paciente de 24 años que estaba jugando vóley, vino a la emergencia diciendo que tiene palpitaciones y se le sale el corazón y tenía mareos. Estaba en mi serum, doctores. Me acordé de mis maestros. No tenía antiarrítmicos en ese momento en el centro de salud, no había antiarrítmicos. ¿Qué pasó, doctor? ¿Su paciente se murió? No, doctores, no. Agarré un bajalengua y le hice el reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso es una terapia que uno lo puede hacer ante una emergencia, en el lugar que esté. Eso se llama las maniobras vagales. ¿Cuáles son las maniobras vagales? El reflejo nauseoso con el bajalengua. No hay bajalengua. Una cuchara, doctores, salvan la vida al paciente, o hacer el masaje carotídeo. Y luego, si están en un hospital y si hay medicamentos antiarrítmicos, adenosina.
adenosina. No se olviden, maniobras vagales, doctores. Reflejo óculo cardíaco, reflejo nauseoso, masaje carotidio son importantes. Luego de adenosina de 12 miligramos en 2 minutos endovenoso, verapamilo. No se olviden del calcio antagonista de 5 a 10 miligramos. Doctor, estoy aprendiendo manejo, diagnóstico, manejo. Y si no responde, cardioversión eléctrica, si está el paciente inestable, hipotenso. Tratamientos, doctores, terapéuticas. Y entramos a un cuadro que he tenido la oportunidad de ver en varias situaciones. Esto me hace recordar a un paciente de 29 años que viene a la emergencia a las 11 de la noche con se me sale el corazón, me muero. Le examino, le encuentro un ritmo caótico, una taquiarritmia. Estaba en la disyuntiva, ¿será una fibrilación auricular? ¿Será una taquicardia paroxística supraventricular? No, era un Golf Parkinson-White. No es el paciente que tiembla, el signo de cuentamonedas, no se equivoquen, doctores. El Golf Parkinson-White, acuérdense del novio de la Barbie. ¿Quién es el novio de la Barbie? El que solo sabe de medicina ni medicina sabe. Kent, ahí está el Kent. Miren la parte superior derecha de su PC, ese es el haz de Kent, es un haz anómalo. El haz de Kent es la fisiopatología de la alteración de la repolarización, del PR corto y de la onda delta. Ese es el Golf Parkinson-White. Doctora Avilés, ¿y qué diagnóstico más tenía su paciente? Doctores, le tomo una placa de tórax, encuentro un corazón en forma de balón de fútbol americano. Por eso el que solo sabe de medicina, ni medicina sabe, lo dijo Letamendi. ¿Por qué, doctor? ¿Cuál es la explicación de esa frase? El que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Si ustedes no saben cómo es el balón, la forma del balón del fútbol americano, no van a imaginarse cómo es el corazón del Golf Parkinson-White. No se olviden, doctores. El futuro médico tiene que saber de historia, geografía, deportes, literatura, actualidad, pintura, escultura. Tiene que ser culto, tiene que conocer. Ese es el perfil del médico, doctores. No se olviden, el que solo sabe de medicina, ni medicina sabe, acuérdense del Golf Parkinson-White, acuérdense de la onda delta, del haz de Kent, del PR corto. Se asocia a la enfermedad de Epstein, ese corazón en forma de balón americano, enfermedad de Epstein. ¿Qué es la enfermedad de Epstein? Es una cardiopatía congénita cianótica. Es una distopia de la válvula tricuspidia. Los pacientes pueden tener muerte súbita, pueden fibrilar. Y aquí les muestro, doctores, miren, en la derivación 1 de la parte superior izquierda de su PC, ahí está el PR corto. La onda delta en el QRS mellado, miren la onda delta. El QRS ancho, la onda M. No se olviden el Golf Parkinson-White. Tratamiento del Golf Parkinson-White es ablación. Hacer la ablación del haz de Kent. Y como tratamiento inmediato, amiodarona. Amiodarona. No se da verapamilo. Amiodarona, que es un inhibidor de los canales de potasio. Taquicardias ventriculares, estas son prácticamente, doctores, van a paro cardíaco, hay que actuar rápidamente. Miren el ritmo ya, las ondas ya perdieron forma, no se ven las ondas. Polimórficas, miren, doctores, un cuadro caótico, torsada de Pons. Los que usaron en la pandemia acitromicina, hidroxicloroquina, en Estados Unidos reportaron torsada de Pons. La hidroxicloroquina con la citromicina, medicamentos que actualmente no se usan, no están dentro de los protocolos, producían torsada de Pons, QT largo y arritmias, taquicardias ventriculares, paro cardíaco y muerte súbita, doctores. No se olviden, no se olviden. Y miren, acá les traigo una pequeña revisión. ¿Qué situaciones, qué fármacos pueden producir prolongación del intervalo QT? Ahí está la eritromicina, la citromicina, la cloroquina, justamente lo que les hablaba, los antidepresivos tricíclicos. Mucho cuidado en los pacientes que usan amitriptilina, fenotiacínicos, pentamidina. Cuidado con el potasio, el magnesio, el calcio. O causas neurológicas como la hemorragia subdural suranoidea, las encefalitis. ¿No? Entonces estos pacientes, estas taquicardias ventriculares sostenidas requieren
aparte de antiarrítmico, requieren cardioversión, doctores, cardioversión eléctrica rápidamente, como lo muestra en este algoritmo. Acostúmbrense a revisar algoritmos. Si es un paciente hemodinámicamente inestable, hipotenso, nada de medicamentos, cardioversión eléctrica con 360 joules. Cuando ustedes van a usar cardioversión, por favor, seden a su paciente. Sedación. En este caso, se usa midazolam. Paciente estable, ahí usan amiodarona o lidocaína, doctores, embolo, STAT. Fibrilación ventricular, y este es un ritmo caótico, ya va a ir a paro cardíaco, doctores. Paro cardíaco ya. Aquí hay que actuar rápidamente. Aquí es cardioversión eléctrica con desfibrilador. No se olviden. Muy bien, doctores, muy bien, muy bien. Entramos al break para relajarnos un poco, hacer un poquito de ejercicios y luego continuamos. Gracias, doctores, gracias. La hipertensión arterial es una de los grandes síndromes y de los diagnósticos nosológicos bastante frecuentes en la consulta, en las emergencias, en las salas de hospitalización. Tienen que conocer de hipertensión arterial. Hay una serie de factores, ¿no? Que ustedes ya lo conocen de semiología y fisiopatología. El grupo etario, la etnia, la incidencia en el Perú es alta, sobre todo en grandes urbes. Hay una presión sistólica y una diastólica. Se asocia mucho a obesidad, a diabetes. Se asocia como un factor importante en enfermedades cardiovasculares. Hay una serie de clasificaciones de hipertensión arterial que han ido variando en el tiempo. Miren esta clasificación, una presión normal, una prehipertensión, un estadio 1, estadio 2, mirando la sistólica y la diastólica. Este es un detalle importantísimo. Luego, otra clasificación, años siguientes, aparece una presión óptima, una presión normal alta, una hipertensión grado 1, grado 2, grado 3 y sistólica, dependiendo si es menor de 120 y menor de 80, normal de 120 a 129. Bueno, son informaciones y tablas. La presión arterial ambulatoria, importante. Una primera toma no es diagnóstico de hipertensión arterial. Acuérdense que hay una hipertensión de bata blanca, el estrés que tiene el paciente cuando va a la consulta. Importante evaluar si el paciente es geriátrico, si es diabético, si ha tenido preeclampsia, hacer un monitoreo de presión arterial, el mapa, esto se hace de forma ambulatoria. Una serie de umbrales en la cual aumenta la sistólica y diastólica durante la noche, el día, por eso los strokes, los infartos son en la noche y en la madrugada. Esa hipertensión aislada o en bata blanca, una presión arterial diurna, una presión ambulatoria, hipertensión ambulatoria, en un control con una presión menos de 140/90, hay que ver si el paciente está en estrés, está en ejercicio, una serie de variables. No nos olvidemos que hay hipertensiones primarias y secundarias. Las primarias son las más frecuentes, las esenciales, y las secundarias relacionadas a nefropatía diabética, insuficiencia renal crónica, enfermedades renovasculares, coartaciones, Cushing, hipertiroidismo, uso de anticonceptivos, feocromocitoma. La hipertensión arterial es más frecuente en la costa y en la selva que en la sierra. Esto se debe al hacinamiento, se debe a las grandes urbes, al estrés. Miren, la prevalencia de hipertensos en el Perú es alta, más en varones que en mujeres, dependiendo de algunas geografías, ¿no? Algunas geografías, de acuerdo al nivel del mar o de acuerdo si es grande urbe o hacinamiento, ¿no? Huaraz, Tarapoto, San Martín, Lima, ¿no? La fisiopatología es multifactorial, genética, hemodinámica, tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con la disfunción endotelial, con el manejo renal del sodio, con la remodelación vascular, una serie de factores fisiopatológicos. La aldosterona es el eslabón, así como en insuficiencia cardíaca, en cirrosis, también en hipertensión arterial. El rol del sistema simpático, de la resistencia periférica, de la liberación de la norepinefrina.
alteraciones del tono simpático y parasimpático que alteran el cuadro metabólico, trófico, hemodinámico, trombótico. Por eso los pacientes pueden hacer resistencia a la insulina, dislipidemia, alteración de las catecolaminas, hiperinsulinemia, problemas de trombosis, arritmias, hipertrofias, disfunciones endoteliales, aterosclerosis, una serie de mecanismos clínicos fisiopatológicos, teoría multigénica, transmisión genética, papá, abuelo con hipertensión, hijo con hipertensión arterial, la alteración de la fisiopatología hemodinámica del hipertenso, qué pasa con el paciente, qué pasa con la resistencia periférica, con el gasto cardíaco, qué pasa con la retención renal de sodio, la filtración, con el sistema renina angiotensina aldosterona, la obesidad, la hiperinsulinemia, factores que ustedes deben conocer para la terapéutica. Esa obesidad visceral, en estos tiempos de pandemia se ha demostrado que el paciente con obesidad visceral tiene mayor riesgo de descompensación en COVID. Van a ventilación mecánica y de alta morbimortalidad. Hacer actividad física, comer sano, son claves en el control de la obesidad y de la hipertensión arterial. ¿A qué lleva esto? Lleva a hipertrofia, a ICC, lleva resistencia a la insulina, a hiperfiltración, albuminuria, a protrombóticos, disfunción endotelial, dislipidemia. Miren, la obesidad factor para hipertensión, ¿eh? La aldosterona, la renina como mecanismos fisiopatológicos importantes, el cuadro clínico que ustedes han venido a aprender y ya lo vienen aprendiendo desde semiología, generalmente son asintomáticos los pacientes hipertensos. Por eso le llaman el enemigo silencioso, pero puede tener cefalea suboccipital, mareos, tinnitus, bochornos, acúfenos, parestesias, astenia, pérdida de conocimiento. Puede haber daño de órgano blanco, nefropatía hipertensiva, strokes, infartos, hipertrofias, retinopatías, vasculopatías. Esto es lo que pasa en el gran síndrome hipertensivo, que ya lo conocen. La teoría poligenética, ambiental, multifactorial, el aumento de la resistencia periférica, la aterosclerosis, la endoteliopatía. ¿Qué pasa a nivel del corazón? Hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca. A nivel de la aorta, aneurismas, embolias, trombosis. A nivel renal, nefropatía hipertensiva, esclerosis. A nivel cerebral, trombosis, hemorragias, rupturas aneurismáticas, strokes, embolias. No se olviden, doctores, clave entender esta génesis. ¿Qué debemos hacer? Hacer un diagnóstico precoz, evaluar si es una hipertensión secundaria, primaria, hacer un buen examen físico completo, completísimo, si hay soplos, si hay edema, si hay ortopnea, si hay nefropatía, si hay ascitis, una serie de estigmas que ustedes tienen que evaluar y definir también el pronóstico, si es una presión arterial sistólica, diastólica, si es un varón, si es mujer, si fuma, si tiene dislipidemia, si tiene obesidad, si tiene antecedentes familiares, cardiovasculares, si tiene hipertrofia ventricular izquierda que se ve en el electrocardiograma, ese es el índice de Sokolov, la ecocardiografía, el ecodoppler, la función renal, cómo está la microalbuminuria, la creatinina, enfoque clínico amplio. Cómo está la diabetes, cómo está la glicemia, cómo está el síndrome metabólico, cómo está el perímetro abdominal, cómo están los triglicéridos, el HDL, a nivel cardíaco, neurológico, renal, vasculopático, arteriopatía. Examinen los pulsos, doctores. Hagan fondo de ojo para ver la retinopatía hipertensiva, ausculten el corazón, hagan un buen examen neurológico, si tiene Babinski, si tiene Tromer, si tienen hiparesia, evalúen bien cuando vean un paciente hipertenso. Para así estratificar y determinar el riesgo. Si tiene, no tiene factores de riesgo, si tiene 1 o 2 factores de riesgo, si tiene 3 factores de riesgo. Si tiene una enfermedad cardiovascular, renal, cómo está la presión, en qué rangos está la presión.
tablas importantes, evaluar la etnia, el sobrepeso, la edad avanzada, la disfunción renal, se usa citostáticos como la ciclosporina. La microalbuminuria es un buen parámetro de seguimiento, doctores. En nefropatía diabética hipertensiva es clave la microalbuminuria. Hay que hacer un seguimiento, hay que hacer un mapa, un monitoreo para explicar las hipertrofias ventriculares izquierdas, el índice de Sokolov, las ondas R prominentes en direcciones B5, B6, el ecocardiograma, plan de trabajo, y esa hipertrofia ventricular izquierda por cardiopatía hipertensiva, ¿qué produce? Infarto, insuficiencia cardíaca, muerte súbita, fisiopatología. ¿Y por qué hay esa hipertrofia del ventrículo? Por obesidad, por edad, por sobrecarga, por exceso de sal, alcohol, sistema simpático, renina, angiotensina, aldosterona. Se explica todo, doctores. Ese aumento de la presión arterial produce disfunción sistólica, diastólica, insuficiencia cardíaca, congestión, arritmias, disminución del gasto cardíaco. La retinopatía hipertensiva, leve, moderada, severa, si hay exudados blandos, duros, hemorrágicos, si hay retinopatía, edema del disco, hay discopatía, edema de papila, por eso se hace el fondo de ojo a todo paciente hipertenso. El estrechamiento arterial, el entrecruzamiento arteriovenoso, el signo de Boom, pregunta de examen. Hemorragias, exudados algodonosos, hemorrágicos, retinopatías, más edema del disco óptico, cuadro avanzado. Una hipertensión secundaria, buscar en pacientes menores de 50 años con presentaciones bruscas que no responden a los tratamientos convencionales, donde hay crisis hipertensiva. Evalúen si no tiene hipertiroidismo, si no tiene feocromocitoma. Evalúen si se palpa la tiroides, si tiene tremor distal, si tiene flashing, si tiene obesidad centrípeda, si tiene estrías violáceas, un Cushing, un aldosteronoma, fondo de ojo, ver la creatinina, ver la cardiomegalia en la ecocardiografía, en la placa. ¿Se dan cuenta, doctores? La medicina interna nos da una amplitud completa de todo el cuadro clínico. Si tiene una nefropatía, ver si tiene una glomerulonefritis, un lupus, una enfermedad poliquística, un hipernefroma, una hipertensión renovascular, soplos. Si tiene coartación, dolor torácico. Si tiene un aldosteronismo primario, aldosterona, el Cushing, vean el cortisol, vean las estrías, vean el hirsutismo. Si tiene feocromocitoma, vean los lunares, las manchas café con leche, las facomatosis, 12 metanefrinas. Si tiene enfermedad tiroidea, vean el bocio, vean el esoftalmos, vean el mixedema. Y un detalle frecuente, lo estamos viendo con frecuencia en esta pandemia, los pacientes que roncan, la roncopatía, el apnea del sueño, el SAOS, es una de las causas más frecuentes de hipertensión secundaria en estos tiempos. Acuérdense, persona que ronca, que se queda dormido al ver la televisión, al leer un libro, cuando te está hablando, ronca en la noche, se agita, le falta el aire, es obeso, le duele la cabeza en las mañanas, ese paciente tiene apnea del sueño y ese paciente hace hipertensión. Y una característica del que ronca es obeso, obeso, obeso que ronca, apnea del sueño, frecuentísimo, doctores, todos los días lo vemos. La fisiopatología de la hipertensión renovascular, hay un problema de perfusión, hay una estenosis renal, hay una isquemia y por ende hay una aterosclerosis, una displasia, activa sistema renino, angiotensina, aldosterona, sistema adrenérgico, puede haber soplos y eso ocasiona la hipertensión renovascular. El hiperparatiroidismo secundario también por la hipertensión renovascular. El cuadro clínico, cuadro abrupto, súbito, una hipertensión refractaria. Puede haber azoemia. ¿Qué es azoemia? Retención de creatinina y urea, uremia. Puede haber hipocalemia, puede haber soplos. Evalúen el todo y no la parte. Vean el bosque y no solo el árbol. Entonces la hipertensión produce nefropatía. Y la nefropatía secundaria produce hipertensión. No se olvide. Por eso hay que hacer una ecografía
renal para ver cómo están los riñones, cómo está la función renal, si es un riñón pequeño, un riñón grande, si están atróficos, si hay insuficiencia renal, cómo está la depuración de creatinina, la urea, cómo están los electrolitos. Evalúen todo, doctores, para luego ver si tiene una estenosis renovascular. Esto ya requiere una cirugía, requiere algunas pruebas más sofisticadas como una angiografía para ver las estenosis y luego le hacen la angioplastía, el stent, para corregir esta estenosis de la arteria renal. El tratamiento de la hipertensión arterial, terapéutica, RP, recétase, prescríbase. ¿Qué indicamos? Bajar de peso. Un paciente hipertenso que baja de peso controla su presión sin medicamentos. Su dieta baja de sal, bastantes vegetales, caminatas, trotes, le hace bajar de peso y le hace bajar la presión. Los hábitos nocivos, el alcohol, luego diuréticos tiacídicos, beta bloqueadores, los sartán, valsartán, calcio antagonistas, ahí está el diltiazem. Acá tienen el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En diferentes niveles actúan los yecas, ahí está el captopril, actúan los aras, ahí está el alisquirén, bloqueando la renina, o actúan bloqueando el AT, los receptores antialdosterónicos, los receptores AT2, ahí están los vasartanes, el ibersartán. Y acá tenemos un cuadrito bien interesante, doctores. Miren, diuréticos, si tenemos un paciente hipertenso y tiene insuficiencia cardíaca. Beta bloqueadores, si tenemos un paciente hipertenso y tiene cardiopatía coronaria. Si tienes un paciente hipertenso y tiene insuficiencia renal con proteinuria, yecas y bloqueadores ARA. Si tenemos un paciente con arritmias y vasculopatía, calcio antagonistas, ahí está el verapamil, el diltiazem. Agonistas alfa central, alfa bloqueadores, con poco uso en estos tiempos. Acá está lo mismo, doctores, si tiene insuficiencia cardíaca, hipertensión, si tiene diabetes. Si tengo diabetes, si es diabético, hipertenso, ¿qué voy a usar? Yecas. Si es un paciente con EPOC, hipertensión, ¿qué voy a usar? Yecas. Si es un paciente con hipertensión sistólica frecuente en ancianos, diuréticos, no se olvide. Si es una embarazada con hipertensión, una preeclampsia, ¿qué voy a usar? Metildopa, hidralacina. Esto es un cuadrito muy bonito, doctores, que les da un enfoque amplio, dependiendo de las situaciones clínicas, si tiene insuficiencia cardíaca, infarto, diabetes, enfermedad renal crónica, si tiene derrame cerebral, strokes, ACVs. Ahí están las fuentes de información. Muy bien, doctores, muy bien, muy bien, muy bien. Espero que les haya gustado la clase, doctores. Y vamos a resolver preguntas tipo de cardiología, ¿correcto? ¿Correcto? Vamos a resolver preguntas. ¿Me das para compartir pantalla, Jorge? Muy bien, doctores. A ver, vamos a resolver preguntitas, un minutito. Muy bien, dice, ¿cuál de las siguientes? ¿Me escuchan bien, no, doctores? ¿Me escuchan bien, no? Sí se escucha. Muy bien. ¿Cuáles de los siguientes sistemas neurohormonales que están activados en el paciente con insuficiencia cardíaca no aumenta la resistencia vascular? Lo hablé, ¿no? Los péptidos natriuréticos no aumentan la resistencia vascular. Ahí está la clave, la B. ¿Cuál de las siguientes causas no desencadena insuficiencia cardíaca por gasto cardíaco alto?
Las insuficiencias cardíacas pueden ser de gasto cardíaco bajo, que son las más frecuentes, cardiopatía coronaria, hipertensiva valvular, pero también hay de gasto cardíaco bajo, doctores, no se olviden, perdón, alto. Y ahí está el embarazo, la anemia, el hipertiroidismo, el Payet, la taquiarritmia no. Clave E. Señale cuál de los siguientes no se considera criterio mayor de Framingham. No se olviden que galope, cardiomegalia, crepitante, reflujo hepatoyugular son criterios mayores. La disnea paroxística nocturna también. La disnea de esfuerzo no, doctores. Esa no es criterio mayor. Pregunta de Zika. ¿Qué infarto agudo de miocardio no suele evolucionar con onda Q en el electrocardiograma? Ese es el infarto posterior. Hay infartos de cara inferior, de cara diafragmática, anteroseptal, anterolateral. Pregunta 5. Algunos marcadores bioquímicos para infarto. ¿Cuál es el menos valioso? Le dije que la mioglobina y el segundo es la lactato deshidrogenasa. El LDH no sirve, doctores, no nos sirve para seguimiento de pacientes con infarto. Acuérdense de la troponina y del CPK-MB. Un casito clínico, varón de 75 años de edad presenta dolor retroestacional súbito. Doctor, es un infarto. De 6 horas de evolución, muy bien. En el EKG revela onda Q y segmento ST elevado. Es un Zika ST elevado. No se olviden. El Zika ST elevado, trombolíticos, es la respuesta. Trombolíticos. Entonces, es un infarto de cara inferior porque tiene derivaciones complicadas y el tratamiento es trombolíticos. ¿Cuál es el trombolítico que usamos? El Arteplas, el TPA. Arritmias. Con respecto a la fibrilación auricular, ¿cuál es falso? Su existencia indica que necesariamente existe una cardiopatía estructural. No siempre, doctores. No siempre puede tener cardiopatía estructural una fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, acuérdense. Por eso se le hace un ecocardiograma. No se olviden. Plan de trabajo, ecocardiograma, aparte del Holter. Bloqueo cardíaco de tercer grado es un bloqueo completo, es una disociación auriculoventricular completa, la clave la D. Preguntas de hipertensión. Las siguientes son causas de hipertensión arterial secundaria, no se olviden. El Cushing, el hipertiroidismo, el Grave-Basedov, el aldosteronoma son causas secundarias. El aneurisma de arteria renal no, es la estenosis de arteria renal, esa es la falsa, excepto. Retinopatía hipertensiva, grado 4 es cuando hay edema del disco, edema de papila. No se olviden hacer un fondo de ojo. Muy bien, doctores, este examen va a estar en su aula virtual y ahora vamos a hacer un pequeño taller de electrocardiograma. Un minutito, por favor. ¿Me das para compartir pantalla? Muy bien, doctores, veo que no hay preguntas, todas sus clases van a estar están en su aula virtual, sus exámenes, por favor, autoevalúense, también hay un dentro del aula también tienen para autoevaluarse con autoexámenes de cardiología, de nefrología, para que vean y lean sus temas, por favor. Nos vemos la próxima clase, doctores, la próxima clase es de oncología, revisen, por favor, sus sílabos, sus temarios. El viernes es clase de oncología médica con el doctor Custodio. Buenas noches, bendiciones, cuídense. Gracias. Gracias, doctor.